Bueno, pues quiero decirles que es conocido del campo de concentración que era la cárcel de Lecumberri. Y no fue exclusivamente para nosotros. Nosotros llegamos y nos insertaron a todas las prácticas corruptas, criminales, represivas dentro del penal de Lecumberri. No era, lo que nosotros pasamos ahí no era una cosa nueva, era una cosa que todos los presos comunes sufrían. ¿Sí? Bien, también quiero manifestarles que nosotros fuimos los primeros que fuimos integrados a los diferentes dormitorios de presos comunes. Antes de la llegada de nosotros, yo pertenecí a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Yo milité con el comandante general Vázquez Rojas y mi comando cayó. Éramos un comando urbano de la asociación aquí en lo que era el Distrito Federal antes, ¿sí? Y caímos cuando, como una respuesta política al 10 de junio, tomamos el PRI en la Ciudad de México, en nuestro entonces Distrito Federal. El único que se salvó fui yo. Y por cuestiones relacionadas con el camarada Pablo Alvarado Barrera, fui a quedar protegido por los comandos salvados del pueblo. Y me quedé con ellos, en lo que retomaba yo mi contacto con la gente de Genaro. Cuando nosotros llegamos a la cárcel, a todos los anteriores compañeros los habían enviado directamente o a la N, o a la M, o al dormitorio de crujía de alta seguridad, que era la O. ¿Sí? Todavía mis compañeros cuando cayeron directamente fueron enviados a la O. Cuando nosotros del CAP caemos, ya no nos envían a dormitorio de presos políticos, nos reparten en el interior de las diferentes crujías de Lecumberri. De tal forma que, por ejemplo, el camarada Roque Reyes queda en la crujía D, Francisco Ramírez, el Panchoven, queda en la crujía FU, era la F, pero decían la FU, ¿sí? Y Antonio García, papá aquí de la compañera Reina, y yo quedamos en el dormitorio E, que era el dormitorio de rateros, y ahí nos ponen. Algo te sabía. Aún cuando hubo una recomendación de la dirección que en ese momento integraban Francisco Alcaute Franco y el jefe de vigilancia, Gil Cárdenas. Bueno, pues ellos fueron los que decidieron cuando quedamos nosotros repartirnos, ¿sí? Y entonces quedamos Antonio y yo en la E. Le decían el Tete a Gil Cárdenas. Sí, lo Teniente coronel, pero decían era el teniente coronel. Y el otro era general, el Alcaute Franco era general. Sí. Bueno, la cuestión es que entonces ya desde ese momento a los presos políticos, a los guerrilleros, a los excombatientes que fuimos cayendo, ya nos llevan a dormitorios de presos políticos, nos reparten, ¿sí? Con una consigna un tanto especial en cuanto al trato, que la verdad ya no había más para dónde ampliar el estado de represión, el estado miserable en que vivían todos los presos, ¿sí? Lo único que podía exceder todo eso, pero que no éramos diferentes a los presos comunes, eran hechos como el que pasó con Morón Chiclayo, o hecho como el que pasó más tarde con Pablo Alvarado, el día 4 de diciembre de ese mismo año. Pero nosotros sufrimos la misma represión que todos los presos comunes, un poquito acentuado, ¿sí? De carrilla, vamos, ¿no? Esa primera noche yo recuerdo con Antonio, nos hicieron un simulacro de que nos iban a matar, que nos iban a colgar, ¿no? Y nos metieron a un apando donde había vapor, ¿sí? Con 3, 4 tipos y nos iban a colgar ahí según eso por guerrilleros, etcétera, ¿no? Yo inmediatamente me di cuenta que era mentira,
y que era espantarnos nada más. Por la cuestión de que eran 4 y Toño y yo éramos 2, nos íbamos a defender. ¿Sí? Y incluso yo le hice algunas señas a Toño de que tranquilo, que no había problema, ¿no? Y sí, no, fue asustarnos, fue un buen rato lo que nos pasaron ahí, y luego nos pusieron a hacer chocho. El chocho era que echaban agüita ahí, ¿sí? Y con un tabique había que estar cayendo el piso. ¿Sí? Bueno, ese esquema de represión, ese esquema de humillación que sufrimos los guerrilleros ahí, era el mismo que sufrían, insisto, los presos comunes. ¿Sí? Entonces, en esa política represiva de Gil Cárdenas y de Arcaute Franco, desde luego que había una situación de cargarnos la mano, ¿sí? Pero también se le revirtió por una situación cuando los presos comunes supieron quiénes éramos, por qué habíamos llegado ahí. Había simpatía y había cierto apoyo y había cierto de, tú no te preocupes, tranquilo, hazte para acá. ¿Sí? En las fajinas ya con las semanas, la verdad es que, por ejemplo, a Toño y a mí ya nos separaban un poquito, ¿sí? Ya no era tan cargada la fajina, y de hecho me hicieron a mí la propuesta de comprar una celda para sacarnos del cuartel, ¿sí? Yo no recuerdo cuánto nos dieron, cuánto me cobraron, pero entonces Antonio García y yo ocupamos una celda, ¿sí? Y nos llevamos a otro compañero también, el preso común, pero que estaba siendo tratado gachamente, y nos llevamos a esa celda. Y esa celda fue como un refugio para nosotros, ¿no? Pero de repente teníamos que bajar y estar por ahí, porque decían a los compañeros estos, no, pero que te vean acá abajo, ¿no? Con la vagina y todo eso, ¿sí? Porque ellos tenían que entregar cuentas a la dirección, y la dirección, según eso, tenía que estar informada de que seguíamos en la chinga, no en la vagina, ¿no? Bueno, todo esto que pasó de Morán fue una continuación de esa política que siguieron Gil Cárdenas y Arcaute Franco para con todos los presos políticos. De nosotros para adelante, compañeros, todos fueron pasados por dormitorios de presos comunes, ¿sí? Y todos fueron, pues realmente fueron maltratados, pero insisto, no más que todos los presos comunes. Por ahí alguien me decía, oye, es que a ustedes los jodían de manera muy especial. Pues la verdad es que no, nos jodían a todos parejos. El exceso en lo que nos jodían a nosotros era tenernos con golpizas todos los días, lo cual no sucedió, ¿no es cierto? ¿Sí? O como lo que, insisto, pasó con Morón, que lo mataron. ¿Sí? Fue una etapa de nosotros como presos políticos muy fuerte, muy dura. Para nosotros, porque la vivimos, pero una de las situaciones también muy malas, muy cabronas, eran nuestras familias, ¿no? Que llegamos nuestras familias a visitarnos y nos veían en esa condición, en esa situación, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Reina, que iba de niña algunas veces, ¿no, mija? Era una niña Reina, iba con su hermana, que también con los años desapareció, nuestra Hortensia, la hermana tuya, desapareció junto con todo esto del movimiento de Morón Chiclayo. ¿Sí? Fue en esa acción donde se fueron Hortensia, se fueron Roque Reyes, se fueron Medel Cardona, o Cardona Medel, ¿sí? Que los desaparecieron a todos ellos. ¿Sí? Fue en esa etapa. ¿Sí? A tu papá, sí, que ya habíamos salido con la amnistía, y tu papá también fue ahí muerto, él sí fue muerto, ahora se supo que fue muerto. Los demás fueron desaparecidos, nunca supimos de ellos. Pero fue toda esa etapa de represión para el movimiento armado, para los guerrilleros, para los movimientos guerrilleros, ¿sí? Culminó en el aspecto fuerte, duro, con la muerte de Morón Chiclayo y con la muerte de Pablo Alvarado. A Pablo Alvarado no le perdonaron haberme protegido, ¿sí? Haberme conectado con el Comando Armado del Pueblo, ¿sí? Tanto que cuando yo caí, Pablo Alvarado fue conducido al campo militar,
¿sí? Porque me había prestado apoyo a mí para llegar con los comandos armados del pueblo. Entonces, sí fue una etapa dura toda esta. Las consecuencias grandes fueron la muerte de Pablo Alvarado y de Pedro Miguel Morón Chiclayo, pero fueron etapas que tuvimos que pasar, y fueron etapas, o son etapas que en todas partes del mundo pasan. Yo no sé si han visto, por ejemplo, yo por recomendación vi una película no hace mucho sobre Mújica del Uruguay, y todo, cómo lo pasaron, ¿no? Enterrados casi en cavernas, en sótanos, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo eso en cierta medida aquí se dio, ¿sí? Nosotros hablamos de la cárcel de Lecumberri a partir de Morón Chiclayo, pero hubo cárceles clandestinas aquí en México, ¿sí? Muy cabronas, donde vivieron nuestros compañeros, inclusive el campo militar, ¿sí? Y muchos de los que vivieron en esas cárceles clandestinas no lo contaron. Son los compañeros detenidos desaparecidos que andamos buscando. Hubo, desde luego, porque así era, y sabíamos que así iba a ser, ¿sí? Un exceso si lo vemos jurídicamente, legalmente, un exceso de parte de las fuerzas represivas, de parte de las fuerzas de la autoridad del Estado. Hablo del ejército, de sus policías y de sus grupos paramilitares, porque en realidad la Brigada Blanca que se conformó aquí en la Dirección Federal de Seguridad, y que esa Brigada Blanca aquí trabajaba en este edificio, ¿sí? Era una composición de diferentes policías y ejército, ¿sí? que estaban adiestrados y capacitados expresamente para la represión. Entonces, todos estos compañeros que pasaron por aquí, que pasaron por el campo militar, la verdad que la sufrieron más que nosotros en Lecumberri, esa es la verdad. Pero luego son etapas que se dieron, ¿sí? Y no sabemos si se pueden volver a dar. Decía acá el compañero que cantó ahorita sobre la cuestión de que se está viviendo una etapa nueva. Sí, es cierto, todavía con Peña Nieto, si nosotros levantamos la cabeza, corríamos el riesgo no de que nos detuvieran, de que nos desaparecieran, ¿sí? Yo en lo particular durante años traje cola, durante años, ¿sí? Yo conocí, por ejemplo, a mi esposa en el año 86, ¿sí? Y la conocí fuera de la Ciudad de México y fuera de donde ella vivía. Sí, la conocí en el puerto de Manzanillo, y ella desde esa primera noche que nos conocimos se sorprendió de la gente que estaba ahí en otra mesa, ¿sí? Y al otro día en la mañana estábamos en un restaurante y estaba ahí esta gente, ¿sí? Yo salí en el 78 de la cárcel, en el 78, y les estoy hablando del 86 y todavía tenía yo cola. Y les hablo de años anteriores y traía yo cola, ¿sí? Cuando pusieron esas bombas aquí en el centro, ¿no? En Bolívar, que era en Junco, la tienda está Junco, Blanco y todo esto, pues yo fui detenido y era yo acusado de que yo había participado en los bombazos, ¿sí? Estuve a punto de que me mandaran al campo militar, lo que hubiera significado pues el no volver a ver la luz del día, ¿no? Pero todo ese contexto, inclusive posterior a Lecumberri, pues se mantuvo por muchos años. Nosotros no podíamos levantar la cabeza.